Santo, santo, poder. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. 2 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Quien les habla, un amigo, un servidor, el pastor Raúl Cajas, desde Tanti, esta preciosa localidad. No me canso de decir esta preciosa, el precioso lugar en la provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina. Aquí estoy una vez más para compartir contigo la poderosa palabra del Señor, la que nos edifica, la que nos alienta, la que nos anima, la que nos esfuerza, la que nos enseña, la que nos corrige. En realidad, la palabra, queridos hermanos, es todo, y compartir palabra, oír palabra, oír palabra va a traer buenos resultados, queridos hermanos. Se va a activar la fe. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra del Señor, la que hace efecto, la que hace todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posible. Quiero saludar a Daniel Balmaceda en la provincia de Buenos Aires. Ha estado luchando, combatiendo contra el COVID y ha salido victorioso porque el Señor oyó nuestras oraciones, el clamor. Así que, querido Daniel Balmaceda en la provincia de Buenos Aires, esta mañana enviaba mensajes de agradecimiento por nuestras oraciones. Hemos estado orando y pidiendo al Señor también. Hay un grupo de hermanos, hay muchos hermanos. Está Gaby restaura, el Señor sana contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico. La mano del Eterno está ahí para hacer lo imposible. Esto realmente es apasionante, queridos hermanos, cuando vemos que hay un diagnóstico que es contrario, un diagnóstico, un pronóstico humano, médico, y el Señor dice: sí, hay vida, y hay vida en abundancia. Eso dice el Mesías que ha venido, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que nos gozamos, nos alegramos con aquellos que están alegres. Esto dice la Biblia. Y también estar triste con aquellos que están tristes. También saludamos, hay muchos amigos, familiares, hermanos, de amigos que han dejado de existir por esta enfermedad. Y bueno, rogando al Eterno el pronto consuelo, consolación para sus vidas, para la familia, una pronta resignación y el consuelo que viene de lo alto. Hay que seguir, queridos hermanos, por eso animándonos unos a otros. La Biblia, el apóstol Pablo, Rab Saúl, nos dice que debemos orar unos por otros, que debemos soportarnos unos a otros. Y cuando dice soportarnos, la Escritura habla de soporte, de apuntalarse, apuntalándonos unos a otros. Yo necesito su oración y usted seguramente también necesita de nuestra oración. Un cuerpo en Cristo. No debemos olvidarnos que somos templo, dice 1 Corintios capítulo 3, 16, que no debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, y que el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cualquiera
que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, yo lo destruiré a ellos. Así que no debemos olvidarnos, tenemos promesas, tenemos palabra de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para el matrimonio, para cada una de las áreas. Así que vamos firmes, adelante, con fuerza, con los ojos, como dice Hebreos capítulo 12, los ojos puestos en Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el autor y el consumador de la fe. Mi saludo desde aquí, queridos hermanos, para todas las personas, todos los amigos. Cada vez se están agregando más que nos escuchan, hermanos, familias, amigos de distintos lugares que envían sus solicitudes de amistad. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros desde aquí las más ricas y abundantes bendiciones. Ya la tengo a mi querida hermana Silvia Salazar en Estancia Vieja. Nos dice: muy buenas tardes, amados pastores. Realmente nuestros hermanos son asistencia perfecta. Ya Carlito debe estar por ahí escribiendo. Dice: buenas tardes, pastores amados. Bendiciones grandes para este día. Shalom, Alejem. Shalom, querida hermana Silvia Salazar, para toda la familia, para todos los amigos, hermanos, ahí en Estancia Vieja. Quiero saludar a mi hermana Estela Mari Tesari, para Héctor del Ponte, también ahí en Estancia Vieja, para nuestra hermana Marta Oliva, para Ricardo, para Nonina, para Leo, querido Leo, siervo del Señor. También ahí está Cintia y toda la familia en Estancia Vieja, muy cerca a la Villa Carlos Paz, en la provincia de San Juan. También quiero saludar en Albardón a mi querida prima Mónica Córdoba en Albardón, mi tía Olga también, que están oyendo nuestros mensajes. Cada transmisión que realizamos nos están oyendo, nos están escuchando ahí en Albardón, y se está extendiendo. Hay otras familias que también se unen a la transmisión, porque hay palabra de fe, palabra no de hombre, sino la palabra que viene del cielo, la que edifica, la que hace cosas que para nosotros, la Biblia lo dice, parecen imposibles. Así que animarte desde aquí, familia, para cada persona, para cada amigo, para cada hermano, y muchas personas que envían sus mensajes también por ahí por Messenger, a quienes saludo desde aquí y deseándole las bendiciones, las más ricas y abundantes bendiciones para sus vidas. Muy bien, yo quiero compartir, empezando de este día, el libro de Santiago. Santiago lo conocemos comúnmente ahí en el Nuevo Testamento, como lo llamamos, pero realmente la palabra es Brit Hadashah. Brit Hadashah quiere decir pacto renovado, es el pacto renovado. Porque el testamento hace relación a una persona que ha muerto y que ha dejado un testamento. Pero el Mesías, Yeshua, está vivo. Él vive, nuestro Dios, nuestro Eterno está vivo. Así que ahí lo vamos a encontrar al libro de Santiago. Libro de Santiago, que en hebreo el nombre real es Jacob. Jacob es hermano de nuestro Mesías Jesucristo. Lo voy a saludar a Carlos Gorosito, ya lo tengo ahí. Le mando un gran abrazo a mi querido hermano Carlos Gorosito de Estancia Vieja. Nos dice: hola, queridos pastores, que esta tarde tengan la bendición del Eterno ya, escuchando la bendita palabra de Dios. Vamos todavía, mis queridos hermanos, un abrazo grande. Carlos Gorosito ahí en Estancia Vieja, fiel a cada transmisión que realizamos. Bien, hablaba de Santiago. En Santiago vamos a compartir, y decía que es hermano del Mesías, Yeshua HaMashiach, del Señor. ¿De dónde saco eso? ¿De dónde saco? Bueno, en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así:
Salió, hay un título en Reina Valera que dice Jesús en Nazaret. Sabemos que nació en Belén, que se crió en Nazaret, pero después ya adulto va a establecer su base de operaciones en Capernaum, ciudad marítima, juntamente con los otros pescadores, Mateo, con Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Bueno, estableció el staff apostólico y se establece en Capernaum, donde hizo muchos milagros. Pero este relato en Marcos capítulo 6 nos habla que va a ir el Mesías, Jesús, Yeshua, va a volver a Nazaret. Fíjese lo que dice la Biblia. Salió Jesús de allí, de Capernaum, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Es el escenario, la escena. Y llegado el día de reposo, esto es el Sabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Un día de reposo, dice aquí la Biblia, Reina Valera, 1960. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole en día de reposo, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Dónde? En la sinagoga. Las reuniones eran los días sábados en la sinagoga. Así había establecido, porque ese es el día establecido. En Daniel capítulo 7 va a hablar que tiempo después, ya estaba profetizado, iban a cambiar las fechas, los días de reunión, los nombres de los días, del lunes, martes, miércoles, todas esas cosas iban a ser cambiadas. Pero dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Claro, lo conocían de chiquito, él se crió en ese lugar, en Nazaret. La gente de Nazaret estaba sorprendida de lo que había oído, tal vez habían escuchado, de las cosas, de los milagros, de las señales, de los prodigios que el Mesías estaba haciendo en distintos lugares, en distintos tiempos. Pero decían: ¿cómo? Si este es el carpintero, nosotros lo conocemos, le parecía raro. Y el final de esta historia, se lo cuento así, dice que por la incredulidad de las personas en ese lugar, se hicieron muy pocos milagros. Salvo, dice, unos que otros que fueron sanados por el poder, dice el Señor, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba él, el Mesías, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededores y enseñando. Esa es la verdadera función, lo que el Mesías hacía, enseñando. Pero fíjese, me detengo acá en el versículo 3, donde dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Miriam es el verdadero nombre en hebreo para María, es Miriam. ¿No es este carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, el que vamos a compartir ahora como Santiago? ¿Por qué? Porque las traducciones sufrieron cambios y así se cambiaron los nombres, pero el nombre es Jacobo, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, que hay otra carta también en el Nuevo Testamento, como lo conocemos, el Brit Hadashah, que también es la carta de Judas. Bueno, Jacobo y Judas, o Santiago y Judas, son hermanos del Maestro, del Mesías. Esto lo vemos aquí: hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. 4. Y sigue la pregunta, dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. De acá sacamos que hay otros textos más que respaldan que Santiago
es el hermano del maestro. El primer concilio que hubo en Jerusalén, ahí estaba liderado no por Pedro, como por ahí se dice que Pedro fue el primer papa no figura así en la Biblia. La Biblia dice Jacobo, hermano de Jesús, del Mesías, que estaba liderando la quejilá, la congregación, la iglesia establecida en Jerusalén. Ahí estaba. Santiago. Bien, Santiago capítulo 1, hay una saludo de el texto, en el contexto donde está puesto este relato, y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom, salud, dice acá Reina Valera, Shalom dice la Biblia israelita. Entonces, Santiago es el autor de esta epístola, de esta carta, y dice, siervo es un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, de Yeshua. Así era el nombre, Yeshua era el nombre para Jesucristo, que significa salvación. ¿A quién le escribe? Dice a las 12 tribus que están en la diáspora, dice otra versión, la dispersión, que están en la dispersión, que están dispersos. Como cuando escribe Pedro, ¿se acuerda que estudiábamos hace poco a los libros, las epístolas de Pedro, y decía a los expatriados, los que estaban fuera de la patria, que estaban dispersos por ahí? Aquí se utiliza otro término, diáspora o dispersión, de las 12 tribus. ¿Cuántas tribus? 12. No hay 13, no hay 14, ni 20, ni 2, ni 3, no. Son 12 tribus de la descendencia de Jacob o Israel. De ahí se desatan, se desprenden las 12 tribus que están dispersas en el mundo entero. En el norte, en el sur, el este, el oeste, en Asia, África, América, Oceanía, dispersos por el mundo, hermanos. Las 12 tribus. ¿Por qué? Porque fueron, vemos la casa de Israel, que está, o casa de José, casa de Efraín, el reino del norte, que sufrió la invasión de los asirios, pero también la casa del sur, Judá, fue invadida también por ¿quiénes? Por los por Nabucodonosor, Babilonia, 70 años en cautiverio. Entonces son 12 las tribus. ¿Cuántas? 12. Quiero saludar a mi querida hermana Meli Robledo, del departamento Rivadavia, en la provincia de San Juan. Nos dice: buenas tardes, pastores, muchas bendiciones. Muchas gracias, querida Meli, un abrazo grande. Es Meli, hermana de la congregación en la provincia de San Juan, que se está esforzando, se está animando, se está metiendo en el río, en el caudal de Dios. Cuando compartí hace poco con los hermanos en la provincia de San Juan, Lili Rodríguez, para toda la familia Tapia, para Jeremías, para Elías, para Kevin, para Yamila, también para Fernando, y decía que para Norma Marinero, para Miguel Ángel Reyes, también todos los hermanos, Carolina, para Leo, que están ahí en la provincia de San Juan. Me llamaba la atención y me alegraba en mi interior al ver cómo querían estudiar, hermano. Empezamos con Hebreos, con las parashá, con un montón de instrucciones que tal vez en su vida habrían pensado que iban a estudiarlo, pero con muchas ganas, y esto a mí realmente me apasiona cuando hay personas que quieren aprender, tienen una necesidad y quieren ir por más. Eso, hermano, va a provocar beneficios, y buenos beneficios para nuestras vidas. Así que, Meli, te saludo y te bendigo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que tenga misericordia y que ponga shalom, paz sobre tu vida. Muy bien, así está Santiago escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Le dice shalom, salud, paz, plenitud para sus vidas.
Comienza el versículo 2 diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no encuentro en las Escrituras una palabra que me diga pare de sufrir, que no voy a sufrir más. Sí, cuando se restaure todas las cosas, que el Señor venga, el Mesías, y restaure todo, ahí sí ya se acabó el sufrimiento. Pero mientras tanto, las cartas, la palabra nos dice que vamos en el mundo, el día a día, la rutina, la enfermedad, la angustia, la escasez, la miseria, los dolores de cintura, los dolores de piel, van a estar, hermanos. Van a estar porque el cuerpo se va desgastando, esto lo dice Pablo. El hombre exterior se va desgastando día a día. Pero lo interesante, lo apasionante es que el hombre interior se va renovando de día en día, como la renovación del águila. Así es, el hombre interior, cómo se renueva con la palabra de Dios. Eso, hermano, provoca fe, provoca un estado especial en el hombre y nos rejuvenece. Dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis por diferentes pruebas, por diversas pruebas, dice. Quiere decir que durante este peregrinaje sobre la tierra, hermano, vamos a tener problemas. No hay un lugar cuando el Mesías ora por los discípulos en Juan capítulo 17, le dice al Padre, Padre, te pido por esto, los que me distes, que no los quites del mundo, sino que los libres de todos los males. Eso, ¿por qué? Porque día a día iban a tener problemas, distintas situaciones. Hermano mío, tener por sumo gozo, quiere decir por alegre, tienen que estar alegres. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una cosa desata la otra, una cosa provoca otra, desenlaza otra. Las pruebas, queridos hermanos, existen y van a existir siempre. ¿Pero para qué? Es para nuestra edificación también. Aquí dice, en el libro de Santiago, algo que me llamaba la atención, hay más de 45 oportunidades en la cual Santiago está hablando y va a citar la Torá, el antiguo pacto, lo va a citar. Y eso está justamente relacionado, hermanos, con la obediencia. Cuando somos obedientes, hermanos, vamos a tener pruebas, pero eso va a provocar en nosotros, ¿qué cosa? El fruto de la paciencia. ¿Se acuerda? En Gálatas, Rab Saúl, el apóstol Pablo, está hablando en Gálatas 5, en el 19, comienza a hablar de las obras, dice, manifiestas son las obras de la carne, la carnalidad. El Geset Hará es la palabra hebrea, que es la tendencia al mal que está en la persona. La tendencia a hacer lo malo, la tendencia en la persona de pensar malos pensamientos, o sea, de tener malos pensamientos, la tendencia a hacer lo malo, lo que no sirve, la tendencia al pecado, hermanos. Entonces, y después, en Gálatas 5:22 dice, más, pero... Después de todas esas cosas que son manifiestas, están muy claras en la carnalidad de la persona, la envidia, los celos, la contienda, la murmuración, las peleas, los pleitos, la ira, el enojo, las lascivias, pecados sexuales, relaciones sexuales prohibidas. Después de toda esa lista, aparece en el 5:22 de Gálatas diciendo, más, pero el fruto del Espíritu de Dios es amor, paz, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es probado? Nuestra fe, nuestra confianza. Acuérdese que siempre fe no solamente es creer, sino es creer, confianza, fidelidad y obediencia. Entonces más práctico y es más completa la palabra fe. No solamente es creer, porque vimos también que los demonios creen también que Dios es uno y tiemblan. Entonces fe, eso es cuando nuestra fe es probada, produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese la importancia de la fe, queridos hermanos. La importancia de las pruebas por las cuales tenemos que pasar cada día. El Mesías, cuando habló en Mateo capítulo 6 acerca del afán y de la ansiedad, dijo que cada día iba a tener su mal. ¿Por qué nos íbamos a preocupar por el día de mañana? Porque cada día tiene su mal. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo no sé usted, pero yo necesito sabiduría cada día de mi vida. Necesito la sabiduría, ¿para qué? Para poder desarrollar una vida, hermano, que agrade al eterno Dios. Necesito la sabiduría para la economía, hermanos, para llevar la familia, el matrimonio, para mis hijos, para mis nietos, en el trabajo, en el emprendimiento que estoy haciendo, la empresa, el comercio, esté donde esté, hermanos, necesito la sabiduría. ¿Se acuerda de Salomón? Dice que se manifestó el Eterno en una noche en Gabaón, creo que estaba Salomón, y se le va a manifestar el Eterno y le va a decir a Salomón, el hijo del rey David, pide lo que quieras que yo te dé y te lo daré. Y dice la Biblia, dice la Torá, que él pidió, Salomón dijo, necesito sabiduría porque este pueblo que tengo que gobernar es grande en extremo. Y dice la Torá, la Biblia, que le agradó al Eterno que Salomón, siendo muy joven, pidió sabiduría, porque podría haber pedido riquezas y cuantas cosas. Pero dice que le agradó al Eterno la propuesta y le dio sabiduría, y le dijo, no solamente sabiduría, sino no va a haber otro rey como tú, que con las riquezas y con la sabiduría y con tantas cosas, no va a existir otro rey ni antes ni después que tú, por haber pedido sabiduría. La necesitamos grandemente, abundantemente, sin reproche. Ni le va a preguntar para qué, él le va a dar sabiduría. Pero cuando pida con emuná, con fe, acuérdese, creer, confianza, fidelidad, obediencia. Pida con fe, no dudando nada. Apareció algo, la duda. La duda, hermanos, es enemiga, no es no va de la mano de la confianza, de la fidelidad, de la emuná, de la fe. No, la duda no hay compatibilidad en las cosas espirituales con respecto a la duda. No piense, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así son las personas, queridos hermanos, que dudan. Así son las personas que su fe no está consolidada,
que están como en el aire, como las olas del mar. Dice que el viento los lleva de un lado al otro. No, que hoy estoy aquí, que mañana estoy allá, que no me... Así es la persona. Se pasa la vida, se pasa el tiempo, hermanos. Y son justamente como esa onda del mar que va de un lado para otro. Dice, no, pida con fe, dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es el libro de Santiago. Estoy compartiendo Jacob, el libro de Santiago, en el capítulo 1. En el verso 7 dice, no piense, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, el que es inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se muestra claramente el hombre que duda, el hombre que tiene fe, que no tiene fe, perdón, va a ser así, inconstante, y no solamente en las cosas de la congregación, en las cosas espirituales, sino en la economía. Va a ser inconstante en el matrimonio. Un día va a decir una cosa, otro día va a decir otra. En la familia, con los hijos, va a ser inconstante, hermanos. Y ¿sabe qué? Las personas se dan cuenta. Cuando hay una persona que es inconstante, que un día dice una cosa, otro día dice otra, lo compartimos el otro día. ¿Se acuerda? Cuando hagas voto, juramento, compromiso, promesa a Dios, no tardes en cumplirlas, porque Él no se agrada, no se complace de los insensatos. Y así es en el mundo. La persona, si con Dios no cumple, menos va a cumplir con las personas. Es inconstante. Y si tiene duda, mucho peor. Pero dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Habla de un hermano, dice, que es humilde. La humildad. La humildad es una característica, hermanos, que el maestro lo enseñó, el Mesías, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No una falsa humildad, sino humilde, dice, gloríese en su exaltación. Esa persona humilde, ¿sabe qué? Está pensando, está creyendo, se está manejando y está viendo las promesas del Eterno, hermanos. Promesas de fe, de esperanza, de confianza, de restauración, de renovación, de cambios que el hombre no lo puede hacer, hermanos. Pero dice, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor, escuche, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Fíjese, una gran diferencia, una persona humilde y una persona que es rica. Muchas veces rico materialmente tiene un grado de orgullo, maltrato. Acá Santiago va a hablar de los ricos, de los opresores de este mundo, que por tener dinero o un estado social holgado se aprovechan de los humildes, de los más necesitados. Pero sigue diciendo, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz aquel hombre que se deja ayudar por el Eterno, que sigue las instrucciones del Eterno Dios. Dice bienaventurado, ¿por qué? Porque la prueba, la tentación, hermano, va a estar. El Geset Harás es la tendencia al mal.
Está en mi corazón, está en mi mente, está en usted, está en todas las personas. La tendencia a hacer lo malo. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta, no que le da rienda suelta a esa tentación, sino que tiene dominio propio, sino que medita en lo que va a hacer. No es que obra así apresuradamente, alocadamente, no. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Mucha gente por ahí dice, no, lo que pasa, Dios habrá querido, no, Dios me dijo, o sentí de parte de Dios. No, hay que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos. Walter Box, te doy las buenas tardes, la bienvenida, querido Walter. Nos dice, presente a la escucha de la palabra del Señor. Disculpa, ahí está mi querido hermano Walter Box de la provincia de San Juan, conectándose con la bendición. Estamos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, instrucciones. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Instrucciones para nuestras vidas, para que podamos dar en el blanco. Siempre se dice, Walter, que pecar es errar al blanco. Errar al blanco, y es justamente lo que la palabra ley que nosotros vemos por acá en la Biblia, que está relacionada a Torá. La palabra Torá está mal traducida como ley, pero ponele, la Torá simboliza o simplifica a un hombre, un educador, que está preparando a un joven, a un niño, a un educando, ¿para qué? Para que con un arco y una flecha él pueda hacer impacto y dar en el blanco. Eso es Torá, eso es la instrucción. La instrucción, cuando vemos la palabra instrucción, es eso, para que podamos dar en el blanco. Porque muchos tenemos que regular el tiro porque no estamos dando en el blanco. Hablaba con un médico amigo de aquí y él es arquero, arco y flecha, campeonatos, muchos torneos, y me explicaba la calidad del arco, las características de la flecha para poder dar en el blanco. La preparación, la alimentación, el costo que hay que pagar por los materiales a mayores costos, mejor material, y podés llevarte un trofeo, podés ganar un campeonato. Las condiciones del clima, la humedad, el viento, la lluvia, la presión atmosférica, todas esas cosas influyen para que puedas dar en el blanco. Y fíjate, es la vida misma que nos lleva también a esto, a prepararnos para poder dar en el blanco. Dios quiere que nuestra vida haga impacto en el blanco, que dé en el blanco. Muy bien, dice, amados hermanos, estoy acá en el 14. Sí, no dice que cada uno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. No digas que es de parte de Dios. No, yo sentí que no. Nuestra maldad, la concupiscencia, son nuestros malos pensamientos. Toda esa maldad que está guardadita en un rincón, en el corazón, en la mente, de ahí el hombre saca, dice, las cosas malas. Jesús lo enseñó. El Mesías, perdón.
Él lo enseñó y dijo, ¿dónde nacen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones? ¿Dónde nace el enojo, la ira? ¿Cuántas cosas? En el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es malvado y perverso. Esto lo dijo el Mesías Jesucristo. Sino dice, entonces la concupiscencia, la maldad, los malos pensamientos, después que ha concebido, hace un paralelo a una mujer que ha quedado embarazada, da a luz el pecado. O sea, nuestros malos pensamientos, nuestra maldad, nuestra iniquidad, una vez que salió a luz, dice, ha concebido, dice, se gesta el pecado y lo da a luz. Dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque el libro romano dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aparta, nos aleja de la gloria de Dios. Ahí está, por eso, nuestra concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Alguien me preguntaba si la tentación es un pecado. ¿Usted qué cree? No, porque mientras la tentación es como los pajaritos, siempre se grafica de esta manera, los pájaros que dan vueltas y vueltas y vueltas alrededor de nuestra mente, pero dice que esos son como los malos pensamientos, la maldad que está dando vueltas, pero que nosotros, como a esos pájaros, no debemos dejarlos que hagan nido en nuestra mente, en nuestro corazón, y mucho menos que dé a luz el pecado. La tentación no es pecado, mientras no la llevemos a cabo. Si hay una tentación, yo la recibo y ahí nomás tengo la tentación de robar, inmediatamente voy y robo, ya es pecado. Pero puede estar la tentación, la Biblia dice que sí puede estar. Pero cuando se consume en pecado, ahí está el peligro. Amados míos, dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dávida, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, lo que Dios ha establecido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, Él lo va a cumplir. Todo regalo, toda dávida viene de Él. Todo lo que tenemos, hermanos, el trabajo, la salud, el dinero, el auto, la casa, la vida, el matrimonio, los hijos, todo viene de Él. Él de su voluntad, y no hay sombra de variación, dice, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese, habla acerca de un nuevo nacimiento, cómo nos llamó a través del Mesías, de Jesucristo, hermanos, del norte, el sur, el este, de todos los confines de la tierra, de raza blanca, negra, amarilla, lo que sea, hermanos, a formar parte de un pueblo especial, de una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, dice, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por esto, mis amados, 46 minutos han pasado de la hora 19, ya estamos terminando. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, escuche, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo si no va a cumplir. Eso dice la Biblia.
no se apure, más vale no prometer y que no cumplir las promesas. El hombre es esclavo de su palabra y es amo de su silencio. Eso no es bíblico, pero suena bien. El hombre es amo de su silencio y esclavo de su palabra. Estoy en el... Por esto acá estoy en el 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para la ira, para enojarse, hermanos. ¿Cómo está su nivel de enojo? Se saca fácilmente. Dice que debe ser tardo para hablar, pronto para oír. Por eso nos dio 2 oídos y una boca. 2 oídos, nos hizo estéreo y una boca. Y también dice tardo para enojarse. La Biblia nos dice que no se debe poner el sol, o sea, que no pase el día y tu enojo permanezca. No vayas a la cama, a acostarte a tu lecho con ese enojo en tu corazón. Antes que se ponga el sol, arregla tus cuentas. Porque dice la ira, el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. No es compatible. No es compatible el enojo con la ira. Por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso, hermanos, la necesidad de la persona que ha entendido esto, que la palabra nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos enseña, nos alienta y puede salvar, dice, puede salvar nuestras almas, hermanos. La palabra nos habla de 2 caminos: la salvación del alma y la condenación. 2 opciones, no hay 3, no hay en la Biblia 3 opciones o 4 o 5, son 2, salvación y condenación. Y dice que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. Pero, versículo 22 de Santiago capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, no solamente un oidor, sino que lo que oigo tengo que ponerlo en práctica, porque si no me estoy engañando a sí mismo y tal vez estoy pretendiendo engañar al Eterno. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es semejante al hombre que se mira en el espejo, porque él se considera a sí mismo y se va. Se mira en el espejo la persona y luego se va y luego dice, olvida cómo era. ¿No le ha pasado que muchas veces, yo recién me estaba afeitando y me corté por acá y me sangró un lunar, algo por ahí, y bueno, después fui, me cambié, me preparé y cuando prendí la cámara, encendí la cámara, veo que tenía acá un chorrito de sangre, una gota de sangre. ¿Por qué? Porque me había cortado, pero yo ya me había olvidado, me miré en el espejo, lo mismo dice acá. Por un tiempo nos vemos, pero se olvida el hombre. Más dice, más el que mira atentamente. Voy a saludar muy cordialmente a mis hermanos de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, capellanes queridos. Ahí está mi hermana María, Miranda y Reinaldo. Un abrazo grande para mis hermanos capellanes ahí del Ministerio Cosecha en la localidad de Funes, en la provincia de Santa Fe, y le envío un abrazo grande, las bendiciones abundantes para la mami Rosa también, la mamá de nuestra hermana María de Avellaneda, ahí en la localidad de Funes. Muchas gracias por sus mensajes y compartir con nosotros. Ya estamos terminando. Más el que mira atentamente en la perfecta
Torá, la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, este será feliz, este será bienaventurado en lo que hace. Esto habla la Biblia desde Génesis, hermanos, que si somos obedientes hay bendición. Si oímos la palabra, y no solamente que la oímos, sino que la guardamos en el corazón, meditamos en ella y la ponemos por obra, vamos a ser bendecidos. Esto dice la Biblia. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, dice, bienaventurado en lo que hace. ¿Cuánta gente le gustaría ser bienaventurado, dichosa, o ser prosperada en todas las áreas de su vida? Acá está la receta. Cuando oímos palabra y cuando somos obedientes, aunque no nos guste, queridos hermanos, ahí está el secreto. Aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque tenga que agachar la cabeza, me convierto en un hijo obediente, y ahí se comienzan a ver los resultados altamente positivos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, fíjese como es un conjunto de instrucciones. Hablamos del pobre, del rico, de que se humilla, de la persona, de la paciencia, del enojo, de la ira. Y aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. De nada sirve, quiere decir, traducido a un cordobés básico, no sirve de nada. Ser un religioso o conocer la Biblia de tapa a tapa, meditar, ir todos los días a la iglesia, vestirme como lo mejor y qué sé yo cuántas cosas, tener la mejor Biblia en casa, no me sirve de nada si no refreno mi lengua. Recién lo veíamos, tardo para hablar, pronto para oír, y tardo para airarse, para enojarse. Ojo, mucho cuidado con la lengua, la murmuración, el hablar a espalda a las personas, prestar nuestra lengua para comentar, para divulgar, para murmurar y cuantas cosas. La Biblia nos enseña acerca de esto, que es un pecado, hermano, la murmuración. Apártese de vosotros, dice la palabra. La murmuración. ¿Por qué, hermano? Porque eso va a provocar, que va a impedir el fluir de las cosas espirituales en nuestras vidas. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas, ahí termina. La religión, o sea, que la persona diga son realmente religiosos o están comprometidos con Dios o son verdaderamente hijos, tienen identidad, son diferentes. ¿Por qué? Porque visitan al necesitado, los huérfanos. Dice, visitan a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, aquel que está en necesidad. Mucha gente yo he oído decir, yo no le hago el mal a nadie, yo estoy encerrado en mi casa, yo no me meto con nadie, no le hago el mal a nadie, pero tampoco le hago el bien. Y eso dice la Biblia, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado, nos es contado por pecado. La religión pura, lo mejor que podemos hacer sin mancha, sin errores, sin defecto, delante de Dios Padre, está en visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus angustias, en sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo, hermanos.
Aquí Santiago va a hablar también acerca de la lengua, le va a dedicar todo un capítulo, el capítulo 3, y va a hablar también que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios. Entonces debemos ser muy sabios, como comenzaba diciendo el capítulo: el que esté escaso de sabiduría, pídale a Dios y Él generosamente, abundantemente y sin reproche le será dada, para saber qué cosas nos conviene y qué cosas no nos conviene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos terminando el capítulo 1 de Santiago. Mañana vamos a seguir en la semana, apenas tenga la oportunidad. Seguimos estudiando, investigando en la Torá. Las más ricas bendiciones para sus vidas, que el Eterno les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro, alce su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y ponga shalom, shalom, queridos hermanos.